En este tercer domingo de Pascua, sigue la iglesia iluminándonos con el hecho de la resurrección de Jesús. Pero en este evangelio que hoy nos plantea la iglesia a través de San Juan, hay varios signos muy particulares para nuestra fe. Miremos la primera situación. Los discípulos, dice Pedro, que regresaron otra vez a su vida de antes. Pedro le dice a los discípulos: voy a pescar. Regresaron a su hábito antes de conocer a Jesús. Todas sus acciones, sus trabajos, volvieron a la vida de antes. Y más ahí dice el Evangelio que los discípulos le dijeron: vamos contigo, yo te acompaño a pescar. Como que olvidaron la palabra de Jesús que les dijo cuando los llamó por primera vez: ahora ustedes los hago pescadores de hombres. Significaba pescar almas para el reino de los cielos. Conquistar corazones para llevarlos a los pies de Dios. Conducir muchas personas a la presencia de Dios a través de la oración, a través de la evangelización, a través de las obras de caridad, a través de hacer presente el reino de los cielos. Pero debido a la muerte de Jesús, viene la gran frustración y la desesperanza. La duda es enorme. Ya no hay nada más que hacer, volvamos a la vida de antes. Y así es, se decidieron pescar. Se dedicaron otra vez a la pesca. Ya no de hombres, no de almas, sino de peces. Como que el rumbo de su vida, el horizonte, el norte de su vida que Cristo les había trazado, ahora se perdió. Esto sucede en muchas ocasiones cuando en la vida de fe nuestra veo que las dificultades son tan grandes, enfermedades, persecuciones, tengo que padecer sufrimientos y los sufrimientos han cobrado mucha fuerza en mi vida, me han hecho derramar muchas lágrimas, he tenido que experimentar cosas muy dolorosas. Llega el punto de que la persona puede sentir una frustración enorme, sentirse como desgastada en su ser y volver a la vida de antes. Dios ya no me ayuda, Dios ya se olvida de uno. Palabras frecuentes en muchas personas que están en crisis de fe. Por tanto, se regresa a lo de antes. Otros que vuelven a reincidir en un vicio como es el del licor o el de la droga. Personas que incluso luchan con un pecado muy fuerte en su vida. Por ejemplo, el pecado de orden sexual. Muchas personas sufren por esta situación. Los seres humanos sufren. La sexualidad, por ejemplo, es una situación muy compleja en el ser humano. Y cuando aparecen los pecados con respecto a la vida sexual, la persona que viene luchando y se quiere mantener firme, por ejemplo, que esté luchando contra un adulterio, con fornicar, que está procurando vivir de pureza, en castidad, y de repente la persona tiene una recaída, después de haber caminado una larga trayectoria de mantenerse fiel, de mantenerse en su pureza, en su castidad, y de repente cae. Para algunas personas le entra como en una crisis, un desánimo, una frustración. Yo pensé que estaba bien, dicen. Yo pensé que ya me había sanado, me había liberado de todas estas tentaciones, pero veo que mis esfuerzos fueron en vanos. Entonces como que se vuelve atrás. La persona se desanima, se frustra, al punto de que dice: ya Dios no me ama, Dios no me quiere, perdí todo. Todos mis esfuerzos fueron en vanos, pequé nuevamente, me equivoqué, ya no hay remedio. Entra entonces en un letargo y una crisis existencial y de fe. Y por ello muchos regresan a la vida de antes. ¿Para qué me esfuerzo si de todas maneras voy a caer?
¿Para qué preocuparme por agradar a Dios si sin embargo lo voy a desagradar con mis acciones? ¿Para qué tanto lucha y tanta preocupación por el reino de los cielos si a fin de cuentas veo otra gente que ni se preocupa por lo de Dios y le va bien? Y uno que tanto logra tratar de agradar y trata de lograr de agradar a Dios y las cosas no se ven. No logramos alcanzar nuestros ideales. Eso significa el volver a pescar nuevamente. Ese es regresar otra vez a mi vida de atrás. Es a través de impases, dificultades, frustraciones. ¿Ya para qué seguir luchando? ¿Mi vida va a ser así? ¿Toda mi vida va a ser un sacrificio? ¿Todo es con trabas y tropiezos? Y ahí es donde se desiste seguir al Señor. Porque las raíces nuestras en la fe no fueron profundas. Y viene apenas la tempestad en la vida y arrasa con todo lo poco que teníamos. Vemos también personas que sufren de pronto con otra clase de pecados, quienes están tratando de dominar su temperamento, que quieren mantenerse en esa actitud pacífica, de ser tranquilos, reflexivos, y tienen esa debilidad grande de ser impulsivos, primarios, mal geniados. Y sufren en su corazón. Y cuando ya han caminado una trayectoria, diríamos una semana, 2, un mes, que de repente no ha perdido la paciencia y ha estado muy tranquilo, y de repente la perdió y explotó en su actitud impulsiva y de repente también maltrató a muchos, viene la crisis interior. ¿Por qué lo hice? Yo no quería hacerlo. Dios, quítame esto, ¿hasta cuándo? Pensé que iba bien, pensé que me había sanado, pensé que podía tener paciencia, pero no la tengo. Todos mis esfuerzos, me he confesado varias veces de esta situación y nada que puedo superarme. Son reflexiones muy humanas, entendibles. Pero recuerde que toda la vida es un proceso y la vida es de luchas. Dios también nos permite a veces que caigamos, pues, en el sentido de que entendamos de que no estamos todavía convertidos del todo y si Dios no mueve un dedo es imposible nosotros mantenernos fieles. Entonces dependemos exclusivamente de Dios y también sabemos que la conversión es un camino que se construye. Ese es volver atrás, es volver a pescar como los discípulos. Frustración, desánimo, mi vida de antes, vuelvo atrás. Pero resulta frente a ese episodio nefasto, oscuro, de incertidumbre y de volver atrás, Jesús se les aparece. Y conocemos el episodio que desde tierra firme les grita a los apóstoles que están en la barca: muchachos, echen las redes a la derecha. Lanzan las redes y pescan una cantidad de peces. Juan dice: es el Señor. Todos se maravillan, Pedro también. Al punto de que Pedro se lanza al agua a llegar hasta donde Jesús. Y bueno, y ahí Jesús los invita a comer. Tomó pan, pescado y en las brasas pusieron a freír. Entendemos esto como Jesús invita a sus apóstoles a contemplar el misterio de la resurrección. Que en esa noche oscura Jesús aparece para darles luz y claridad. Y finalmente Jesús da su último punto, diríamos así, sobre todo a Pedro, la muestra de su amor con esa triple pregunta que se convirtió en una triple confesión de fe de Pedro. Pedro, ¿me amas? 3 veces hizo esa pregunta a Jesús. Cosa curiosa que Jesús nunca lo hizo en tiempo atrás. Antes de su muerte en la cruz, jamás Jesús preguntó, ¿me aman? A ninguna persona le preguntó si lo amaba. Precisamente ahora vemos, después de la resurrección, ahora sí lo pregunta Jesús, ¿me amas? Con esto para demostrarnos algo, que Jesús primero quería demostrar su amor por toda la humanidad, muriendo en la cruz. Que él primero quería mostrarle que el amor viene de él, que de su corazón nace el amor para todos. Y que Pedro, aún en esa duda donde lo niega, Jesús le está ratificando su confianza a Pedro. Pedro, las cosas siguen igual. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Pastorea mi rebaño.
Le está ratificando lo que ya le dijo hace mucho tiempo en Cesarea de Filipo: tú eres Pedro y sobre ti edificaré la iglesia. Jesús no cambia de parecer porque Pedro le haya negado. Jesús no cambia su forma de pensar con respecto a nosotros cuando le fallamos. Él sigue confiando y se atreve y se arriesga. Por eso nos llama todos los días a estar con Él. Jesús los llamó a ellos para que estuviesen con Él. Y si así en las brasas de la madrugada Pedro lo niega, en el momento que quería calentarse, y unas sirvientas le preguntaron por 3 veces si tú lo conoces, él lo negó. Ahora, de igual manera, 3 veces Jesús le manifiesta su preamor hacia él con esa triple pregunta. En medio de unas brasas, también Jesús le dice: ¿me amas, Pedro? Con esto Jesús le dice: Pedro, yo no tengo nada en contra tuya. Las cosas siguen igual y eres el primer papa y seguirás. Siguen firme mi decisión, mi llamado. Eres Pedro y sobre ti edificaré la iglesia. Hermanos, la resurrección es un cambio y un tiempo muy, muy oportuno para renovar nuestra experiencia de fe. Te invito para que en este tercer domingo de Pascua pueda salir mucho más tu corazón a Jesús resucitado. El Señor te espera, el Señor te busca. No tienes que mirar hacia atrás, sigue adelante. Cometiste pecado, caíste, levántate. Sigue. Cuidado con las actitudes de baja autoestima, con los complejos de culpabilidad. Eso no es de Dios, eso daña el alma. Eso es lo que nos impide perseverar y convertirnos. Porque nos desanimamos, nos frustramos. Dios sabe que somos débiles, pero Dios confía en usted, que usted puede dar ese paso de amor por Él. Hoy Jesús también te pregunta a ti: ¿me amas? Y con seguridad que tú le vas a decir: sí, Señor, yo te amo, aunque imperfectamente, pero te amo. Y Jesús te vuelve y te dice: bien, yo lo sé que me amas. Sigue mi camino, sigue mis propuestas, sigue mi voluntad. Camina, anda, ponte en marcha, peregrina. No te dejes derrumbar, que la fuerza está en tu corazón. La fuerza del Espíritu de Dios, que prácticamente se recibirá en Pentecostés, estará en nosotros. Y máxime, pues, que hemos recibido este Espíritu el día de nuestro bautismo. Dios los bendiga, hermano, los ayude, nos ilumine a todos, te dé fuerza, no te desanimes, no volver atrás. Hay que seguir adelante luchando. La vida sigue y se compone de luchas y caídas, pero también de grandes logros y grandes triunfos. Jesús y María te acompañen, en nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén.